Nos metemos en otra sección muy Sí, ¿no? Vamos a la importante. sección de protagonistas con Nicole Pisani Claro, economista jefe de Fundación FADA. La tenemos en la llamada, ¿no es cierto? Porque tenemos que hablar muchos temas importantes, puntualmente en lo que tiene que ver con los números de la economía, el sector, hablando de industria, recién comentaba cuánto aportaba, bueno, cuánto aporta el agro en general, y obviamente por eso tenemos nuestra entrevistada, que la saludamos. Nicole, un gusto tenerte en el streaming, y bueno, planteando un poco cuáles son los números del sector, ¿no? Que es algo que siempre se pregunta, ¿cuánto aporta el agro? Bueno, muy buen, un gusto estar con ustedes. Bueno, los aportes del agro. Nosotros desde FADA siempre medimos cuatro aportes principalmente, lo que hace al aporte tributario, el aporte al PBI, a la actividad económica, en donde el agro, las cadenas agroindustriales generan el 23% de la actividad económica, el ingreso de divisas, donde 7 de cada 10 dólares por exportaciones vienen de las cadenas, y como punto principal en la generación de empleo. Esto recientemente lo hemos publicado, en donde el agro genera 4 millones de puestos de trabajo, esto es el 23% del empleo privado nacional, y si tenemos en cuenta todos estos puestos de trabajo del agro, se generarían 490 Luna Park. 490 Luna Park, es un montón. Es un montón, así es, y sirve para dimensionar justamente cuánto es estos 4 millones de puestos de trabajo. Por ahí decimos los números, pero ya poniéndolos en perspectiva, por ejemplo, de el Luna Park, se empieza a dimensionar la gran importancia que tienen las cadenas agroindustriales en la generación de empleo. Está bueno hacer un doble clic ahí. Cuando hablas de cadena, estamos hablando de una red agroindustrial que va desde el productor, pasando por acopios, pasando por, no sé, agronomías, digamos. Contame un poco de cómo se compone esa red o la cadena. Justamente, es una rueda de empleo, como bien decís, pasamos desde lo que es la venta de insumos, la venta de maquinarias, los servicios vinculados a las actividades, desde los servicios administrativos, financieros, después lo que es la producción propiamente dicha en el campo, lo que hace a la industrialización de esos productos, al comercio, tanto al comercio que va, los productos que van al comercio minorista como a exportación, y en esa parte también tenemos el transporte, que transporta estos productos del campo a la industria y de la industria a la ciudad, o sea, son puestos de trabajo en el campo y en la ciudad. Nicole, y planteando este escenario, ¿no? De todos los aportes que hace el agro, muchas veces se pregunta en cuánto de divisas. El gobierno está siempre mirando cuánto aporta el agro en dólares. ¿Qué podemos mencionar sobre eso? De todas las divisas que se generan, ¿cuántas, o de una a cada 10 dólares se generan, cuántos son del agro, cuántos son del sector? Bueno, tenemos lo que hace al ingreso de divisas. Las cadenas agroindustriales generan 7 de cada 10 dólares que ingresan al país por exportaciones. En este marco, digamos, cobra mucha relevancia lo que hace a los dólares que nuestro país termina necesitando, y la dependencia que tiene puntualmente de las cadenas agroindustriales, donde tenemos exportaciones desde granos, como los principales, donde está el soja, maíz, las carnes, donde la cadena bovina también lidera las exportaciones, y también economías regionales. Y ahí me quiero ir a algo que ustedes como FADA desarrollan muy bien, que es el famoso índice FADA. ¿Querés contarnos un poco cómo se crea ese indicador, que me parece que es bastante relevante para todos los que seguimos de cerca los números del sector? Y si tenés el último dato del índice FADA para ver cuánto se está quedando el estado de la renta de un productor. Bueno, el índice FADA mide justamente lo que mencionas, la participación del Estado en la renta agrícola. Esto es, de la producción menos costos, el productor le queda una renta, y ahí el peso de los impuestos nacionales, provinciales y municipales. En la última medición fue de junio, estaremos próximamente el mes que viene con la medición de septiembre, pero en junio alcanzó el 60%. Esto es que de cada 100 pesos de renta, 60 se van en conceptos de impuestos, donde la principal causa, digamos, de este porcentaje tan alto tiene que ver con los derechos de exportación. O sea, es la principal recaudación viene por los derechos de exportación. Y después tenés que es algún otro impuesto provincial, me imagino, no sé, ingresos brutos, impuesto al cheque,
¿Tenés idea de cuál es el segundo? Bueno, ahí tenemos siempre una mirada de federalismo fiscal en donde tenemos los impuestos nacionales no coparticipables, que son los que explican la mayoría de lo que paga una hectárea agrícola. Después tenemos los que se coparticipan con las provincias, que son alrededor de el Que ahí 30%. entra impuesto a las Tenemos ganancias, por provincias que ejemplo. cobran exactamente entre impuesto a las ganancias y el IVA. Y después tenemos los impuestos provinciales, que eso ya depende de cada provincia. Hay provincias que cobran ingresos brutos sobre la actividad agrícola, otras provincias que no, y en menor medida lo que hace a los impuestos municipales. Menor medida, que te digo que están creciendo cada vez más, ¿no? Los impuestos, las tasas, digamos. Rodri. No, Nicole, en base a esto que vos planteás, dentro de lo que es la zona núcleo, ¿cuál es la provincia con menos carga impositiva en total, digamos? Tomando todas, pero comparando entre sí, ¿y cuál es la que tiene más y la que tiene menos? Bueno, si lo vemos como participación del Estado sobre la renta, la que tiene una menor participación son provincias como Santa Fe o San Luis, Buenos Aires también, pero principalmente porque tienen un valor bruto de la producción mucho mayor, principalmente en el caso de Buenos Aires. Ya si miramos otras provincias, posiblemente en pesos, digamos, no necesariamente se están tributando los mayores impuestos, como puede ser la provincia de Córdoba. Si bien comparativamente tiene un mayor índice FADA, Claro. en Córdoba, por ejemplo, no se pagan ingresos brutos, ni hay tasas municipales. Qué interesante, ¿no? Es increíble cómo yo me pongo a pensar, ¿bajó ese índice FADA ahora con el cambio de gobierno o se implementó? O sea, ¿cómo fue en los últimos años la capacidad del Estado de recaudar más por, digamos, sacarle por impuestos al sector agropecuario? ¿Fue creciendo, Bueno, disminuyó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? los impuestos en sí, si vemos los impuestos que se cobran, siguen siendo los mismos. Los cambios terminan siendo efecto de caída en los precios, Claro. caída en las rentabilidades, caída en la productividad también. Si vemos los primeros meses de este año, las primeras mediciones, el índice estuvo en torno al 59, 65%, cuando el año pasado había tenido una participación mayor, había llegado hasta el 80% a causa de la caída de la producción por la sequía. Está buenísimo lo que comentás. Yo me quedé con un tema que incluso lo he leído en algunos informes sobre este tema ¿no? de los derechos de exportación, que es un impuesto, claro, nacional no coparticipable, o sea, que se lo sacan a las provincias, algo que en realidad le pertenece por la producción misma que de los productores de esas provincias, que no vuelve y que eso claramente atenta contra el federalismo y además, en una lógica, vos al poner, ¿no? Me dirás vos, Nicole, que sos la que es especialista en tema, pero al poner derechos de exportación que van directamente contra la rentabilidad del productor, hace que el productor termine pagando menos ganancias, que digamos, tributar menos ganancia es un impuesto coparticipable que sí vuelve a las provincias, ¿no? Entonces termina habiendo una concentración de recursos del Estado Nacional mucho mayor que después los gobernadores tienen que salir a pedir. Entonces eso también no está bueno como para una discusión mismo de los gobernadores hacia el Estado Nacional de, che, bajame retenciones justamente porque me está sacando por dos lados. Uno, por derecho de exportación y por otro lado, por una baja en el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, así es. Nosotros siempre lo que reflejamos que los derechos de exportación también terminan siendo un recurso que sale de las zonas productivas, que sale del interior productivo y no regresa. Entonces, si hoy esos derechos de exportación no existieran, el productor tendría para generar mayores inversiones, mayor producción, se generaría más empleo. Con esa producción también tenemos un efecto multiplicador en esas zonas productivas, tenemos mayores exportaciones, entonces claramente se podrían recaudar más impuestos por medio de ganancias, como bien decías. Entonces es un impuesto que atenta contra el federalismo y la generación de mayor riqueza desde el sector agropecuario. Bueno, Nicole, muchísimas gracias por sumarte al streaming. Ya te vamos a volver a llamar. La verdad que lo que están haciendo desde FADA sirve un montón para los que seguimos los datos del sector, así que te agradezco un montón. Y bueno, estos pedidos seguirán, ¿no?, en las voces del campo para que las bajen de una vez por todas. Te agradecemos y nos vemos la próxima. Y ahí está, se fue. Qué tema, ¿no? Me quedo con esto de los $7 de cada $10 que
se lleva al Estado, digamos, en liquidación de divisas, lo genera el agro como número, digamos, a destacar de esta conversación al menos. Y obviamente esto que vos mencionabas, de toda la cantidad infinita prácticamente de tributos que hay en nuestra región. No, te dan ganas de llorar. Cuando ves el informe y metes doble clic, te dan ganas de llorar. Pero bueno, y también está bueno esto de hablar de, ¿no?, de la cantidad de puestos de trabajo que genera el sector, que muchas veces es como un tabú decir, no, bueno, el campo no genera tanto empleo. Bueno, es una red que me parece que está muy bueno contar y que crece cada vez más.